Buenas noches, Lick. Gusto saludarle. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Hola, Joan. Jackie, también, buenas noches. Hola, Lick. Buenas noches. Hola, Stephanie, un gusto saludarle. Vamos a continuar entonces con el desarrollo de nuestro contenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Naomi. Estamos muy bien ahí con toda la actitud de poder aportar un poco de lo que hemos aprendido del maestro Alegría en esta oportunidad. Fíjense que vamos a dar un anuncio previamente. Adelante, Sergio. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Solo con una consulta sobre el trabajo. Fíjese que yo tengo esta duda. En el inciso B, comenta que hay que hacer un caso hipotético y cual, pues, como emisor de una letra de cambio. Mi duda es si yo debo de crear esa letra de cambio o debo de hacer, a mí me tocó el bono de prenda o hacer un bono de prenda en ese caso hipotético. O es en sí el cambio, licenciado, disculpe. Sería con la letra de cambio. Sería con la letra de cambio. Vamos a comentarles con relación a sus exámenes, ¿verdad? Bueno, me imagino, están ahí con la armonía, ¿verdad? Entonces, como para seguir con el suspenso, pues, primero Dios, el jueves ya estarán sus notas según nos indica el maestro Alegría. Entonces, para el día jueves ya tendrán, hay buenas notas, parece, ¿verdad? Bueno, de todo hay, la verdad es que de todo hay en la viña del Señor, ¿verdad? Entonces, por ahí el día jueves, primero de Dios, ya tenemos publicadas las notas según nos indica el maestro Alegría. Y la otra cuestión es que tenemos ya solo esta clase y la del miércoles, ¿verdad? Y de ahí, pues, a disfrutar a las playas, ¿verdad? A descansar un poco en Semana Santa. Algunos, pues, descansarán, otros de repente dirán, no, yo mejor aprovecho para hacer el trabajo, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí ese sería el anuncio o el comentario que tendríamos para previo a iniciar. Bueno, vamos a iniciar. ¿Qué manda? Yo con una duda. En el trabajo le piden hacer un protesto y dice que si en caso dado no aplicara, se hace al protesto de un cheque. Pero en el caso del vale, puede hacerse con protesto o sin protesto. ¿Y el acta podría hacerlo sin protesto? No, hay que hacerla con protesto. El vale se protesta. 399, lo vimos en la clase pasada. Muy bien, gracias. Bueno, para servirles. Va. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a ver ustedes. Va. Entonces vamos a iniciar con nuestra grabación y vamos a seguir hablando del protesto. This meeting is being recorded. Bueno, ya habíamos definido el protesto entonces como un acto notarial, por medio del cual se hace constar que un título de crédito ha sido presentado en tiempo y existe negativa para su pago. Más o menos por ahí lo habíamos definido. Probablemente en la última sesión lo definimos diferente. Lo importante es establecer que es un acto notarial, ¿verdad? Que hay un título de crédito que se presenta a tiempo y que ese título de crédito presentado en tiempo no fue pagado. Eso es lo que hay que hacer constar. Bueno, entonces, acá, para hablar del protesto, necesitamos, para continuar, mejor dicho, hablando del protesto, es importante abordar algunos aspectos que de repente a alguien se los pudo haber preguntado en la sesión anterior, y si no se los preguntó, pues hoy venimos aquí con el problema en que el concepto protesto de repente
necesita es un poco más amplio de lo que ya conocemos. Entonces, solamente para confirmar. ¿Qué hacer si no me pagan el título de crédito? Esa es la pregunta. ¿Qué hacer si no me pagan el título de crédito? ¿Verdad? Bueno, respuesta. Respuesta. Si es necesario el protesto y si no es necesario el protesto. Va. Entonces, ahí está el detalle, ¿verdad? Es decir, ¿qué hago si un título de crédito no me lo pagan? Bueno, lo que voy a hacer es primero verificar si ese título hay que protestarlo. Y ya vimos que según el 399, todo título de crédito se protesta, salvo que contenga la cláusula sin protesto, sin gastos u otro equivalente. Entonces, si sí es necesario el protesto, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Protestar. Protestar. Es decir, ¿verdad? Le marco a mi notario, le digo, mire, Lick, véngase, no mira que no me quieren pagar el título, véngase, porque usted tiene fe pública para hacer constar actos o contratos. Y en este caso, el notario daría fe de hechos que presencia y circunstancias que le constan. Va, eso porque así lo regula el 60 del Código de Notariado. Va. Entonces, protestar. Ahora, si no es necesario el protesto, ¿en qué casos no es necesario el protesto? Bueno, 399, excepción, salvo que diga sin protesto, o en el caso de la letra de cambio esa, según el 469, no se protesta por disposición de la ley, ¿verdad? Entonces, obviamente ustedes en el trabajo, con tal de no protestar el título, no le van a poner libre protesto, pues, sino únicamente la letra es por disposición de la ley que no se protesta. Los demás, para no protestarlos, requieren una cláusula. Entonces, si no es necesario el protesto, pues simplemente no se protesta. Pareciera simple la respuesta, pero pues vamos en un orden con esa respuesta. Entonces, repito la pregunta. ¿Qué hacer si no me pagan el título de crédito? Bueno, si es necesario el protesto, lo protesto. Y si no es necesario el protesto, pues no lo protesto. Así de simple, así de simple. Ahora, una vez yo haya protestado el título de crédito o no lo haya protestado, ¿qué hago? O sea, ¿qué? Bueno, ya lo protesté o no lo protesté, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que me tengo que sentar a esperar o qué? ¿Qué va a pasar? ¿Me va a caer del cielo el dinero? ¿Cómo está la cosa? No. Ya sea que lo proteste porque es necesario o ya sea que no lo proteste porque no es necesario, yo voy a ir a los tribunales, ¿verdad? A demandar el cobro de ese título de crédito. Y para ir a tribunales me voy a ir a un juicio ejecutivo, es decir, voy a ir a ejecutar el cobro. No voy a plantear un proceso de conocimiento, sino voy a plantear un juicio ejecutivo, ¿verdad? Entonces usted recuerda que los juicios ejecutivos proceden en virtud de un documento que contenga una cantidad de dinero líquida, exigible y de plazo vencido, ¿verdad? Ese es el presupuesto para que pueda proceder un juicio ejecutivo. Bueno, entonces, como yo voy a ir a ejecutar, la pregunta entonces ahora es, ¿con qué documento ejecuto? ¿Qué documento? Le vamos a poner entre paréntesis, título ejecutivo. ¿Qué documento, entre paréntesis, título ejecutivo, me sirve
para cobrar en juicio? Esa sería la pregunta. ¿Qué documento me sirve para cobrar en juicio? Bueno, respuesta. Respuesta. Si no es necesario el protesto, entonces el propio título de crédito. El propio título de crédito es mi título ejecutivo para poder plantear mi juicio ejecutivo y poder cobrar. Eso sí, no es necesario el protesto. Ahora, si sí es necesario el protesto, entonces, ¿con qué demando? Bueno, para poder responder esto, es necesario que hagamos el análisis de algunos aspectos que son relevantes. Bueno, si sí es necesario, usted se acuerda que si el protesto es necesario, yo tengo que levantarlo o hacerlo constar el día del vencimiento del título, el día siguiente, o sea, el día de mañana o pasado mañana, porque dentro de los 2 días, según el 477 de su Código de Comercio. Ahí usted lo puede verificar. Luego en el 480, lo que me regula es que el notario razona el título de crédito, lo razona. Y luego de eso, facciona un acta notarial, que le vamos a poner acta notarial de protesto. Dentro del contenido de esa acta notarial de protesto, pues vamos a ver los requisitos que establece o el contenido que establece el artículo 480 del Código de Comercio. Lo que quiero que veamos es el numeral sexto de ese 480. No sé si alguien puede leer el artículo 480, numeral sexto del Código de Comercio. Sí, licenciado, buenas noches. Muchas gracias, Renata. Buenas noches. Artículo 480, requisitos, numeral sexto. El notario protocolizará dicha acta. Muy bien. El notario protocolizará dicha acta. Muy bien. Cuando el notario protocoliza un acta o un documento cualquiera, ¿no? Va. Esa protocolización del acta es una inserción que el notario hace en el registro notarial a su cargo. O sea, el notario tiene su protocolo y ahí lo que hay son puras hojas de papel sellado especial para protocolo. Eso es lo que hay, eso es lo que hay, eso es lo que hay. Sin embargo, el artículo 480, numeral sexto, le ordena al notario que debe protocolizar esa acta. ¿Qué es eso de protocolizar esa acta? Es decir, el legislador lo que está diciéndoles, miren, las actas notariales regularmente quedan en poder del requirente, pero en este caso, dice el legislador, yo quiero que esa acta perdure por la eternidad. ¿Y cuál es la única forma que esa acta pueda perdurar? Es agregándolo al protocolo, porque el protocolo tiene sus medidas de seguridad, ¿verdad? El notario de todo documento que hace constar en su protocolo debe dar un aviso o extender un testimonio especial al Archivo General de Protocolos y ahí eso se guarda y se custodia, ¿verdad? Entonces, en cualquier momento ahí están los documentos. Entonces, la protocolización, nosotros definimos la protocolización como una inserción material y jurídica que el notario hace de un documento en el protocolo a su cargo.
Entonces, cuando decimos que es una inserción material y cuando decimos que es una inserción jurídica, es importante establecer a qué nos referimos, porque de ello va a venir en la comprensión de a lo que voy. Cuando decimos que es una inserción material, es porque físicamente está en el protocolo. O sea, esto no es como un separador de un libro, ¿verdad? Que de repente alguien ve su separador y le dice, ay, qué bonito ese separador, ¿te gusta? Te lo regalo, le dice usted y no hay ningún problema. Aquí no es así la cosa. O sea, no es que el acta que va a estar en el protocolo no es un simple separador, no es que no. Es parte del protocolo al punto que lleva numeración también, o sea, lleva una foliación. Y esa inserción física, es decir, es eso que lo puedo palpar, se hace a través de un acta que se llama acta de protocolización. Es decir, la inserción jurídica se hace a través del acta de protocolización. Se hace a través del acta de protocolación o protocolización, no importa. Si usted se va a su artículo 8 del Código de Notariado, lo que ese artículo le indica es que el protocolo es la colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolización o protocolación, creo que regula el 8, actas de protocolación y pues las razones de legalización de firmas y otros documentos que el notario registra de conformidad con la ley. Entonces, esos cuatro instrumentos conforman el protocolo. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo tengo aquí mi protocolo, resulta que yo tengo que usar una hoja de papel sellado especial para protocolo para redactar que estoy incorporando un acta notarial. Entonces, importante es que esta acta de protocolización va en una hoja de papel protocolo, ¿verdad? Ahora, mi acta de protesto va en hoja de papel bond, porque así es como se autorizan las actas, en papel bond, ¿verdad? Va. Entonces, dicho esto y teniendo claro qué es la protocolización como esa inserción material y jurídica que el notario realiza de un documento en el registro notarial a su cargo, en el protocolo a su cargo, entonces veamos lo siguiente. Una vez el acta esté insertada, piensen por un momento, ¿será que si yo voy a demandar, porque la ley lo que le está diciendo al notario en el numeral sexto es protocolice el acta? Ok, ya la protocolicé y ahora voy a ir a demandar. ¿Será que yo tengo que arrancar esa hoja, esa acta de protesto y con eso ir a demandar a tribunales? Evidentemente no, yo no puedo hacer eso. O sea, está protocolizada esa acta y esa acta ya no puede salir del protocolo nunca más. Jamás podrá salir del protocolo. Entonces, acá nos tenemos que trasladar a lo siguiente. ¿De qué forma el notario o a través de qué documentos el notario da fe del contenido de lo que está en su protocolo? ¿Quién quisiera participar? ¿Una copia legalizada, licenciado, o no? Muy bien, a través de la copia legalizada. ¿Y a través de qué otra forma podría ser? Primer testimonio. A través de un testimonio. Entonces, miren, ¿y de qué otra forma más podría ser? La transcripción o fotocopia. Muy bien, esa transcripción o fotocopia, ¿cómo le va a llamar? El testimonio. Testimonio, muy bien. Miren, pues, solo para que nos quede ahí un poquito claro. Son 3 los medios que utiliza el notario para dar fe del contenido de su protocolo. Testimonio, testimonio especial y copia legalizada. No hay más, ¿verdad? No hay más. Son 3. Testimonio, testimonio especial y copia legalizada.
Lo que pasa es que yo no voy a hablar del testimonio especial porque ese es el que se remite al director del Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días de autorizado el instrumento. Eso realmente no me funciona. Ahorita lo que yo quiero que veamos es ¿con qué voy a demandar? Es que esa es la pregunta, ¿con qué voy a demandar? Y la respuesta requiere análisis, porque yo voy a demandar con un documento que me extienda el notario con su fe pública, en donde diga que el contenido del acta de protesta, ¿verdad? Ahora, ¿qué documento a consideración de usted? Esta es pregunta de criterio, no se preocupe porque aquí no hay respuestas buenas o malas. De todos modos, pues, mientras estemos estudiando, no tenemos la obligación, ¿verdad?, de tener la respuesta correcta, pero sí de manejar un criterio. Entonces la pregunta es, ¿qué vale más para ustedes? ¿Qué pesa más? ¿El testimonio o la copia legalizada? ¿Qué documento tiene mayor valor o mayor certeza jurídica? A ver, los leo. El primer testimonio, licenciada. Testimonio, muy bien. Stephanie dice testimonio. Vamos a ver, aquí hay los mensajes. Dice testimonio especial. Testimonio. No, testimonio especial no, porque ese va para el director del Archivo General de Protocolo. Ese bueno. nos va a servir. Sería testimonio o copia legalizada. Ok. Eliezer dice testimonio, Sergio dice los dos, Jackie testimonio, testimonio, Eddie dice testimonio, Ivonne los dos, Gerson dice ambos, Eliezer dice será lo que establece, pero no me pone si testimonio o copia legalizada, que es la pregunta. Naomi dice los dos, va. Enrique dice los dos, va, perfecto. Perfecto. Entonces, ahora quiero que veamos lo siguiente. Voy a ir paso por paso haciéndonos la vida de cuadritos. ¿Oyen? A ver, ¿para qué sirve el testimonio y para qué sirve la copia legalizada? Primero, ¿qué vale más? ¿El testimonio o la copia legalizada? Pues déjenme contarles que los dos valen lo mismo. Ni uno vale más o menos que el otro. Los dos son documentos extendidos por el notario en donde éste da fe del contenido de un instrumento público. Los dos valen lo mismo. Los dos valen lo mismo. Ahora, cuando yo le digo al notario, Lick, me va a dar algo ahí, ¿para qué lo quiere? Me pregunta el notario. Bueno, Lick, lo que pasa es que yo lo quiero para pagar impuestos. Ok. Entonces, para pago de impuestos, me sirve el testimonio. Porque si usted lee la ley del IVA o la ley de timbres fiscales, ¿qué es lo que nos regulan esas leyes? Forma de pago del impuesto, regula el artículo. Y entonces dice, el impuesto se pagará en el primer testimonio que se emita. O sea que el testimonio me sirve para pagar impuestos. La copia legalizada, no puedo pagar impuestos con la copia legalizada. Esa es la primera función del testimonio. Segunda función del testimonio. Inscripción en los, perdonen ustedes, bueno, ahora ya, en los registros públicos. Inscripción en los registros, esa es la otra función del testimonio. Esa es la otra función del testimonio. Por ejemplo, si yo voy a hacer una identificación de persona, esa la tengo que hacer en escritura pública para que el notario me extienda un testimonio, porque ese es el que voy a inscribir a RENAP. No me acepta RENAP otra cosa que no sea un testimonio. Resulta que yo voy a comprar una casa y la tengo que hacer en escritura pública porque yo necesito ir a inscribirla al registro de la propiedad y el registro de la propiedad no me acepta otra cosa que no sea el testimonio. Porque si usted compra una tele, ¿verdad que no la compra en escritura pública? No, usted paga el impuesto con su factura y listo. Pero como no va a llevar la tele a inscribirla en ningún registro público, no es necesario el testimonio. Entonces, esa es la función en términos generales del testimonio, ¿verdad? Hay excepciones a la regla, pero esa es digamos, en términos generales la función. Ahora,
La copia legalizada. ¿Usted alguna vez vio el anuncio aquel de Mastercard? ¿Nunca vio ese anuncio? Para todo lo demás. Es que yo lo que quiero es tener mi constancia, Alec, de que yo hice ese documento. Su copia legalizada. Su copia legalizada. Los dos dan fe de lo mismo. Los dos dan fe de lo mismo. Va. Ahora, dicho esto, desde el punto de vista de la teoría formal del instrumento público, les pregunto, ¿con qué demando? ¿Con el testimonio o con la copia legalizada? Enfocándonos desde la función de cada uno de estos. Bueno, pues yo diría que con la copia legalizada, ¿verdad? Según la función de los testimonios, copias o traslados que dan fe del contenido del protocolo. Va. Entonces, según la teoría, sería la copia legalizada el documento con el que yo ejecuto. ¿Por qué? Porque el testimonio me sirve para impuestos y para inscripción en los registros públicos. Va. Ahora, yo quiero que veamos un artículo. Vámonos, por favor, al artículo. Vámonos, por favor, al artículo. Saquen su código procesal civil y mercantil. Saquen su código procesal civil y mercantil. Va. Alguien que me ayude con la lectura del 327, lee la primera parte y de una vez se salta al numeral cuarto del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Se lo leo yo, Oli? Muy bien, Diego, gracias. Título 2, juicio ejecutivo, artículo 327, procedencia del juicio ejecutivo. Procede el juicio ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos. Numeral 4. Los testimonios de las actas de protocolación de protestos de documentos mercantiles y bancarios a los propios documentos si no fuere legalmente necesario el protesto. Ah, mire qué interesante. Tanta palabrería, ¿verdad? Y ya el legislador nos ha respondido a esta pregunta. ¿Con qué documento cobro? Bueno, si no es necesario el protesto, porque así nos lo acaba de leer Diego, ¿verdad? Con el propio título de crédito. Así de sencillo. Y si sí es necesario el protesto, con el testimonio del acta de protocolización del protesto. Perfecto. Entonces ya tenemos respuesta. Ahora, quiero que me acompañen, por favor, ahora al Código de Comercio. Al Código de Comercio. Y tal vez Diego me hace favor nuevamente y me ayuda con la lectura del artículo 1039 en su tercer párrafo. Del Código de Comercio. 1039, tercer párrafo. Y me lee la primera oración, que es la que me interesa, de ese tercer párrafo. Muy bien. Artículo 1039, vía procesal, el tercer párrafo. Tercer párrafo. En materia mercantil, son títulos ejecutivos las copias legalizadas del acta de protocolización de protestos de documentos mercantiles y bancarios. Muy bien. A los propios documentos. Ajá, sí. A los propios documentos si no fuere legalmente necesario el protesto. Va, miren pues, prácticamente es una transcripción del otro artículo, es lo mismo. Lo que lo diferencia es que el del procesal civil y mercantil, ¿qué está indicando? Testimonio. Y el del Código de Comercio, ¿qué está indicando? Copia legalizada. Volvamos a leer, Diego, nuevamente ese tercer párrafo, yo le voy a interrumpir. Muy bien. En materia mercantil, son títulos. Ahí está. ¿En qué materia dice? En materia mercantil. Va. Ahora lo que quiero que veamos es a quién le hago caso. ¿Al Código
bueno, la pregunta es ya no a quién le hago caso. ¿Con qué demando? Esa es la pregunta. ¿Con qué demando? ¿Con testimonio o copia legalizada? ¿Qué opinión les merece a ustedes este detalle? Porque aquí hay una antinomia, ¿verdad? Porque hay dos normas que me están indicando algo contrario, algo diferente, me están regulando algo diferente. Porque una norma me está diciendo que con el testimonio y la otra me está diciendo que con la copia legalizada. A ver, los leo y los escucho los que quieran. Con Ángel copia dice, legalizada, Lick, muy porque se bien. aplica la norma específica. Ah, muy bien. Ángel también dice copia legalizada. Lady dice testimonio. Igual Enrique, ¿verdad? Copia legalizada. Naomi dice copia legalizada. Eliezer copia legalizada. Copia legalizada. Gerson, ambas de nuevo. Pregunta él, ¿va? Ahorita estoy preguntando yo. Ah, ¿verdad? Copia legalizada. Con testimonio, dice, porque el código envía el código procesal. Ley de organismo judicial, copia legalizada, copia legalizada. Va, perfecto. Lo que necesitamos es ahí ponernos, pues esas son preguntas de criterio, ¿va? Ustedes, complicado, ¿va? Pero ya ustedes, ¿verdad? Que son de noveno, ya están preparados para estas conversaciones, ¿verdad? Los de los otros años todavía no están preparados para esto. Ustedes ya, va. A ver, entonces, el problema está en que yo necesito resolver este dilema. Yo necesito resolver este dilema. ¿Cómo resuelvo este dilema? ¿Cómo resuelvo este dilema? Fíjense ustedes que hay Kelsen, Hans Kelsen, ¿verdad? El que escribió aquel libro de teoría pura del derecho, el precursor de la escuela austriaca. Él establecía que realmente no existen antinomias en los ordenamientos jurídicos, porque con su pirámide, ¿verdad? Con su pirámide, él decía que se lograba dar respuesta a cualquier conflicto de leyes, a cualquier conflicto de leyes. A ese conflicto él les denominó antinomias. Ahora, para poder determinar qué norma prevalece, pues hay ciertas reglas que se deben observar. Entonces, siempre que usted encuentre dos artículos que pareciera que colisionan entre sí, entonces usted debe primero pensar en la regla 1, evidentemente en la regla 1, que hace referencia a la jerarquía. Que hace referencia a la jerarquía. ¿Qué es lo que nos indica esta regla de jerarquía? Lo que nos indica esta regla de jerarquía es que la norma superior prevalece sobre la norma inferior. De ahí la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Ustedes con sus normas constitucionales, sus normas ordinarias, sus normas reglamentarias, sus normas individualizadas. Y entonces, entre más alta está en la pirámide, esa es la que prevalece. Ese es el primer criterio o la primera regla jerárquica. En el caso que nos ocupa con relación a estos dos artículos, la regla jerárquica no nos ayuda, porque ambas normas son de rango ordinario, ¿verdad que sí? Las dos son de rango ordinario, tanto el Código Procesal Civil y Mercantil como el Código de Comercio. Entonces, yo debo atender a que si la primera regla no me es suficiente para resolver la antinomia, entonces yo me tengo que ir a la segunda regla. Y la segunda regla hará referencia a la especialidad. A la especialidad. ¿Qué me dice esta regla de la especialidad? Que la norma especial prevalece sobre la norma general. Entonces acá la pregunta es, ¿cuál es la norma especial acá? ¿La del Código de Comercio o la del Código Procesal Civil y Mercantil? ¿Quién quisiera opinar? ¿Cuál es la norma especial?
Muy bien. La del Código de Comercio, licenciado. Muy bien. Código de comercio, licenciado. Lic, yo creo que por el tema de demanda tendría que aplicarse la del Código Procesal Civil y Mercantil. Ah, muy bien, ya tengo un procesalista por ahí. Excelente. Va, miren, pues, les voy a contar. Depende. ¿Cuál es la norma especial? Depende. Si usted le pregunta a un rematado mercantilista, le va a decir, aquí la norma especial es el código de comercio. Esa es la norma especial, el código de comercio. ¿Por qué? Porque en el 1039, tercer párrafo, dice, en materia mercantil, y esto es materia mercantil, le va a decir el rematado mercantilista. ¿Pero qué le va a decir el rematado procesalista? Sí, Naomi, ahorita voy a ver, tiene razón. No, denme un momentito, ahorita ya Naomi ya me puso más nervioso ahí con lo de la tablet. Denme un segundito, ahorita vamos a poner a cargar. Vamos a detener la grabación un segundito. The recording has stopped. Bueno, Naomi, no sé si ahí sí. No, estuvo bien porque yo quería terminar la idea, pero no va a ser que no me diera tiempo, ¿va? Vamos a seguir con nuestra grabación. This meeting is being recorded. Excelente. Entonces, ¿qué me va a decir el rematado procesalista? No, hombre, es que aquí la norma especial no es el Código de Comercio, porque aquí estamos hablando del proceso. Y la norma que está diciendo que es testimonio es el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces el detalle está en que la verdad es que los dos tendrían razón. La norma es especial, sí, pero puede ser especial para la materia mercantil como para la materia procesal fácilmente, y ambos tienen sus argumentos suficientes para poder determinar la especialidad. Entonces realmente la especialidad en esta antinomia específica no nos ayuda la especialidad. Por lo tanto, tendríamos que recurrir a la última regla, no hay más. Si con esta tercera no se puede, pues no sé, vamos a tener que encomendarnos a Dios porque no va a haber forma de descifrar esto. La tercera regla es el orden cronológico. Es decir, las leyes, ustedes saben que las leyes se pueden derogar o abrogar, depende, va, si es todo o parte, de manera expresa o de manera tácita. Y ustedes ya saben que una ley posterior prevalece sobre una ley anterior. Entonces hay un orden cronológico. Entonces, ¿cuáles son las reglas? Mire, ¿cuáles son las reglas? Son estas. Esas son las reglas. Mire, 3 reglas: jerarquía, especialidad y orden cronológico. Ahora, veamos acá. ¿Qué norma es más moderna? Bueno, vamos a afirmar con toda propiedad que el Código Procesal Civil y Mercantil, que es el decreto ley 107, entra en vigencia un 1 de julio de 1964. Mientras que el Código de Comercio, que es el decreto 2-70,
entra en vigencia un 1 de enero de 1971. A pesar de ser decreto 2-70, fue creado en el 70. De hecho, fue creado el 30 de enero del 70. Pero pasó todo el año 70 y entra en vigencia hasta el 1 de enero del 71. Entonces la pregunta es, ¿qué norma es más moderna? La del Código de Comercio, porque es más reciente que la del Código Procesal Civil y Mercantil. Con esto, entonces, damos una respuesta, pero con criterio. No solo lo que yo pienso, no, sino jurídicamente cuál es la viabilidad de la respuesta. Entonces, ya voy a regresar para que puedan tomar la captura, pero ahora que ya tenemos una respuesta, miren todo lo que me llevó poder llegar a la respuesta. Ahora voy a decir lo siguiente. ¿Con qué voy a demandar? Voy a demandar con copia legalizada. Legalizada. ¿De qué? Del acta de protocolación. Porque el acta de protocolación es la que me permitió protocolizar, ¿verdad? Entonces yo voy a sacar la copia legalizada del acta de protocolación. Al sacar la copia legalizada del acta de protocolación, yo tengo que sacar la copia de todo el documento. Denme un segundito, les vamos a hacer un protocolo. Solo voy a detener la grabación un momentito. The recording has stopped. Vamos a continuar. Entonces, miren, pues vamos a seguir con la grabación. This meeting is being recorded. Entonces, cuando yo hago una protocolización, por ejemplo, vamos a, solo permítanme ustedes, porque ustedes ya saben que el principio de publicidad, el principio de publicidad notarial, lo que nos indica es que el instrumento es público para las partes, ¿verdad? Menos el testamento. Que de ese solamente para el testador. Entonces vean, pues, aquí voy a mostrarles yo un acta de protocolización. Pero estoy tapando los nombres, ¿no? Entonces miren, pues, a través del acta de protocolización, que es lo que tengo yo acá, que eso se hizo en el protocolo, se insertó material y jurídicamente estas hojas de papel bond, miren. Un montón, son como 20 hojas de papel bond las que se insertaron. A la hora entonces de sacar un testimonio o una copia legalizada, depende de qué quiera el cliente, entonces yo tengo que sacarle fotocopia a la hoja de protocolo más las hojas que protocolicé. Eso en su conjunto forma el testimonio o la copia legalizada. Entonces por eso es que aquí estamos indicando que es copia legalizada del acta de protocolación. ¿Y qué fue lo que se protocolizó? El acta notarial de protesto. Entonces, ¿con qué demando si es necesario el protesto? Con la copia legalizada del acta de protocolación o protocolización del acta notarial de protesto. Así como que si fuera trabalenguas. Si usted quiere, dígale unas 100 veces para que se le quede, ¿verdad? Y para la hora de contestar en el examen no haya ningún problema, ¿verdad? Sea así fluida la respuesta. ¿Con qué demando entonces? Si es necesario el protesto, con la copia legalizada del acta de protocolización del acta notarial de protesto. Y si no es necesario el protesto, ¿con qué demando? Con el propio título de crédito. Ahora, quiero que veamos, por favor, lo siguiente. Hay actos a través de los cuales yo puedo suplir el protesto. Hay actos que suplen el protesto. Ya vimos que el protesto, ¿qué es? Es un acto notarial. Es decir, yo tengo que llamar al notario
porque el notario con su fe pública va a hacer constar, es más, el mismo notario va a requerir de pago, porque así lo dice el 480. Vale. Sin embargo, fíjense ustedes que hay un título de crédito que no es necesario llamar al notario. O sea, yo llego, cobro el título de crédito y si no me lo quieren pagar, el obligado a pagar me hace constar que no me paga. Fíjese qué interesante, va, bonito, va, porque yo ya no tengo necesidad de llamar al notario y gastar en notario, ya no tengo necesidad. Simplemente el obligado a pagar me escribe y me dice, no te puedo pagar. Y con eso ya no es necesario el protesto. Esto aplica al cheque. Vámonos por favor al Código de Comercio, artículo, perdonen ustedes, bueno, les voy a fundamentar esto, tal vez me acuerdan por si se me olvida. Esto ve las reglas, sus fundamentos están en la ley de ordenamiento judicial, pero ahorita voy a pasar al siguiente tema y ya cuando regrese, si a mí se me olvida, ustedes me recuerdan, le faltan los fundamentos ahí de las reglas. Bueno, vámonos al artículo, vamos a ver, 400, vamos a ver, es el cheque, ¿va? 500 tiene que ser, 511 creo. Va a ser el 511, ¿alguien me ayuda con la lectura del 511, por favor? ¿Completo? Completo, sí. Artículo 511 bis, validez de las copias. No, En el caso de cheques... Perdón, Diego, sería el 511, no el bis. Ok. Artículo 511, protesto. El protesto por falta de pago debe tener lugar antes de la expiración del plazo fijado para la presentación. La anotación que el banco coloque o haga acompañar el cheque físico o al cheque digitalizado de haber sido presentado en tiempo y no paga total o parcialmente, surtirá los efectos del protesto. Mire qué interesante. Diego, hágame favor, volvamos a leer ese segundo párrafo más despacito. La anotación que el banco coloque o haga acompañar al cheque físico o al cheque digitalizado de haber sido presentado en tiempo y no pagado total o parcialmente, surtirá los efectos del protesto. Muy bien, excelente, gracias Diego. Fíjense bien, pues vamos a ver. ¿Estará por ahí Sergio? Sí, buenas noches, licenciado. Gusto saludarlo, Sergio. A ver, Sergio, usted me va a ayudar ahorita. A ver, Sergio, vamos a suponer que yo de mi chequera creo un cheque a favor suyo por 20,000 quetzales. Mire, como ese ejemplo voy a presumir que tengo eso en la cuenta, ¿no? Hago un cheque a nombre de Sergio por 20,000 quetzales y se lo entrego. El cheque de Ban Rural, Sergio, el cheque de Ban Rural. Resulta que usted, pues ya el cheque por los 20,000, pues usted los 20,000, cuando lo necesita, ya va, uno siempre el dinero le urge, ¿va? Entonces le pregunto, Sergio, usted no tiene cuenta en Banural, usted tiene su cuentecita, pero en GIT, pero si usted le urge el dinero, ¿qué va a hacer? ¿Va a ir a depositar el cheque a GIT o lo va a ir a cobrar a Banural directamente? Voy a Banrural, licenciado. Muy bien, va a Banural. Después de como 4 horas de cola, va usted, Sergio llega al receptor pagador, el receptor pagador verifica el cheque y le dice, don Sergio, malas noticias, ese cheque no tiene fondos. Entonces el receptor pagador, dependiendo del banco, dependiendo de la agencia, viene y le dice a Sergio, no tenga pena Sergio, ahorita le voy a poner un sello a este cheque de que fue rechazado y ¡pum! Le pone un sello. Y ese sello dice rehusado por falta de fondos, o no se pagó por falta de fondos, rechazado por falta de fondos. Entonces, ese sello se coloca en el propio cheque. Entonces, a ese sello colocado en el cheque es a lo que el legislador le denomina anotación.
por medio de sello del propio banco. Por medio de sello del propio banco. Esa es una opción. La otra opción es que viene el receptor pagador y le dice a Sergio, ahí de Banrural, va, y le dice a Sergio, viera Sergio que el cheque no tiene fondos, usted pero no tenga pena, permítame. Y viene el receptor pagador y agarra una boleta que dice, ¿verdad? Pago rehusado o rechazado. Y vienen una serie de ítems a través de los cuales se determinan los distintos motivos por los que un cheque es rechazado, ¿verdad? La firma no es registrada, la firma no coincide, el cheque fue revocado, otro va a ser falta de fondos. Entonces, donde dice falta de fondos, viene el receptor pagador y con su lapicerito le pone un chequecito. Agarra ese formulario y se lo engrapa al cheque, ¿verdad? Digamos que este es mi cheque, ¿verdad? Y viene y se lo engrapa al cheque. Donde le engrapa el cheque, esta hojita ya se adhirió al título de crédito y ahora es una sola con el título de crédito. A eso es a lo que el legislador denomina anotación que se acompaña. Es una boletita. Por medio de boleta de rechazo. Por medio de boleta de rechazo. Entonces le pregunto, Sergio, si usted llega al banco con el cheque y le dicen, viera que el cheque no tiene fondos, le pregunto, ¿usted va a llamar al notario para que haga constar el protesto? No, licenciado, no es ¿Por qué necesario. no lo va a llamar? Por lo que acabamos de leer, el artículo 511 del Código de Comercio, licenciado. Claro, porque la anotación que el banco hace suple el protesto, sustituye el protesto. La anotación que el banco hace permite que ya no sea necesario el protesto. Ahora bien, ¿qué pasa, Sergio, si el lugar en donde usted está no hay Banrural? El único lugar a cientos de kilómetros, mire lo exagerado yo con los ejemplos, ¿va? El único banco a cientos de kilómetros es el GIT. Y bueno, pues usted en el GIT tiene una cuenta. Supongamos que no hay Banrural para ir a cobrar los 20,000. Le pregunto, Sergio, ¿es viable que usted vaya a GIT y deposite los 20,000 quetzales? Experiencia propia, sé que sí se puede, licenciado. Ahora mi duda sería el tema cuando salga rechazado, pero como toma Sí se 24 horas. Va, pero vamos en orden, ya vamos a ir al rechazo ahí. A eso voy. Entonces, de acuerdo a su experiencia, Sergio, y seguramente a la de todos, yo podía a GIT a depositar mi cheque de Banrural, no hay problema. GIT gustosamente me recibe el cheque, solo que GIT no sabe que no tiene fondos. Pero no, a GIT eso no le importa. Viene, le recibe el cheque, le acredita los 20,000 a su cuenta, obviamente están en reserva, pero ya le dio su boleta que tiene ya recibido los 20,000. Ese cheque, antes del 2020, estoy hablando antes del 2020, ese cheque ese mismo día en la tarde, al otro día, lo iban a traer en esos camiones blindados y todos los cheques iban a dar al Banco de Guatemala. ¿Qué había en el Banco de Guatemala que hacía que todos los cheques fueran a dar ahí? Fíjese que ahí en el Banco de Guatemala había una mesita más o menos ovalada, así como esta. Mire mi mesa, ¿verdad? Viéndola desde arriba y mire aquí todas estas cabezas, ¿verdad? Mire, todos estos que están ahí sentados. Los representantes de los bancos, ¿verdad? Eso, Helen, son los representantes de los 23 bancos del sistema, salvo el Banco de Guatemala, pero los representantes de los 23 bancos. Entre los representantes de los 23 bancos, por cierto, ¿dónde se reunían ellos? Ellos se reunían en un lugar llamado, Helen, no sé si tendrá por ahí la respuesta. ¿Cómo se llamaba ese lugar? ¿No le suena? No, no me suena, ¿No? Alex. Solo Va. sé que se reunían para poder, espérame, para poder hacer la compensación. Cámara Y de se, compensación. y se entregaban los diferentes cheques a los representantes de cada banco que les correspondía. Claro, excelente. Entonces, fíjese que, por ejemplo, aquí está el representante de GIT. Y por acá está el de Banrural. Entonces, ya vamos a terminar ustedes. Yo sé que ya nos deja el bus.
Yo sé que ya nos deja el bus. 4 minutos y terminamos. Así nos vamos en el último bus, aunque sea de colados. Va, entonces miren pues. Viene, acuérdense que Sergio depositó el cheque de Banural en GIT. Entonces GIT gustosamente recibió el chequito. Al otro día en la cámara de compensación, GIT le dice a Banural, mira Banural, fíjate que aquí tengo este cheque por 1,000 quetzales. Perdón, no, 20,000 eran, ¿va? Por 20,000 quetzales. Haceme el favor, pagámelos. Con gusto le dice Banural. Te los pago, no hay problema. El representante de Banural se mete al sistema para cobrar el cheque y le dice, mira, GIT, ese cheque no tiene fondos, vos te babosearon, ¿verdad? Ese cheque no tiene fondos. Bueno, entonces regresámelo, devolvémelo. Y así es como le devuelve el cheque. Ahí mismo, en un solo acto, ¿va? Mira, cobrame el cheque, no tiene fondos, ok, me lo devuelves. Y le devuelve el cheque a GIT. ¿Por qué le devuelve el cheque a GIT? Porque GIT después va a tener que contactar a Sergio y decirle, mire Sergio, su cheque no tenía fondos, aquí está su cheque, tenga, porque usted tiene que demandar, me imagino, no sé qué acción va a emprender, pero aquí está su cheque. Entonces, pero eso sí, GIT, antes de retirar el cheque de la cámara de compensación, ¿verdad? Vienen y le ponen un sello, hagámoslo redondito, le ponen un sello que se llama, le ponen un, bueno, no es redondo, perdón, es un sello que es cuadradito y le ponen rehusado o rechazado, no me acuerdo, bueno, no importa, vamos a poner rechazado, no me acuerdo bien cómo dice, vamos a poner rechazado, rechazado por falta de fondos, así le ponían, rechazado por falta de fondos, y aquí abajito dice cámara de compensación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ese cheque se puso en la cámara de compensación. Entonces, la anotación no solamente se puede hacer con el sello del propio banco, sino también, sea por medio del sello del propio banco, sino también por medio de sello de la cámara de compensación. Sino también por sello de la cámara de compensación. Esa es la historia entonces de esta parte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener entonces para el día de hoy? Aquí ustedes pueden tomar la captura de una vez, por favor. ¿Qué es lo que tenemos para el día de hoy entonces para concluir con el tema del protesto? El protesto entonces se realiza si hay necesidad de protestar el título de crédito. Si no hay necesidad de protestar el título de crédito, no se realiza. Si no hay necesidad de protestar, yo demando con el propio título. Pero si sí hay necesidad de protestar, yo demando con la copia legalizada del acta de protocolización del acta notarial de protesta. ¿Qué más? Por aquí les voy a poner los fundamentos. Espérense que es que por aquí tengo mi ley de organismo judicial. Vamos a ver. Esos no los voy a leer, pero esos usted los lee así despacio y usted es experto ahí en la exégesis de la norma. Vamos a ver. La primera es la jerárquica. Esa está en el artículo 9. La de la especialidad está en el artículo 13. No está así tan claro, pero evidentemente aquí está el fundamento, es el artículo 8. Va. Ya hicimos el análisis, ¿verdad? Con relación a esto. Bueno, entonces, luego de establecer con qué demando, más adelante vamos a ver ese juicio, luego de establecer con qué demando, tomémosle captura a esto.
¿verdad? Si quieren, tomemos aquí. Si quieren, voy a terminar de concluir y de ahí ya me quedo mostrándoles para que puedan tomar captura. Luego de que ya tenemos, ¿verdad? En su total dimensión el protesto, el LIC ahora nos sale con otro problema, y lo peor que todo eso es materia de examen, ¿verdad? ¿Ustedes qué problema? Nos sale ahora con otro problema, y es que hay un acto, hay un título de crédito que no necesariamente amerita protesto, como lo es el cheque. Entonces, a través del cheque se suple el protesto a través de la anotación que el banco librado coloque o acompañe al título de crédito. Si ustedes se percatan, ese artículo 511 que leímos, ese artículo fue reformado recientemente en el 2020 por el decreto 6-2020, si no estoy mal. ¿Sí va? Sí, es el 6-2020. Sí, ese es Lick. Fíjense que, miren, pues, esto se los cuento por su trabajo. Como ustedes tienen que hacer un acta de protesto, no importa si es un vale, no importa si es un bono, no importa si es un debenture, no importa si es una factura, ¿verdad? Lo más probable es que ustedes no encuentren un acta notarial de protesto de ese título. Lo más probable es que no lo encuentren. El que sí van a encontrar en abundancia es del cheque. Entonces usted simplemente va a agarrar su acta de protesto del cheque, la va a transcribir, y solo que en lugar de cheque le pone vale o el título que le tocó, factura, el título que le tocó, pues de ahí es exactamente lo mismo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la información que encuentro de protestos es de cheque si prácticamente el cheque ya no se protesta? Prácticamente digo, porque si yo puedo llamar al notario para que lo proteste, pero ¿y quién lo va a hacer si ya no es necesario? ¿Quién va a gastar en notario si ya no es necesario? Ya no es necesario a partir del año 2020. Yo todavía hice mis protestos en los bancos, porque así se hacía constar, uno iba, ¿verdad? Bueno, uno ya llevaba el acta, ¿verdad? Con sus espacios en blanco y todo, ya iba y a llenar y todo, y le firmaban ahí en el banco, y con eso, y eso ya se protocolizaba, y eso ya era título ejecutivo. Pero a partir de las reformas del 2020, con lo de la pandemia, entonces se crea una modalidad de cheque. El cheque ya no solamente existe el cheque físico, sino el cheque digitalizado. Del cheque vamos a hablar en otra clase, que es completita solo el cheque, pero el mensaje que yo les quiero trasladar es que por si a ustedes les iba a parecer extraño, lo más seguro es que sí les iba a parecer extraño, y ustedes iban a decir, pero ¿y cómo en la clase nos están diciendo que prácticamente la anotación suple el protesto y toda la información que encuentro? Porque si ustedes ven en los libros de Neri Muñoz, el ejemplo que él tiene de protesto es de cheque. Ricardo Alvarado creo que también el ejemplo que tiene es de cheque. Villegas Lara, el ejemplo de protesto que tiene también es de cheque. Y así, ¿verdad? Los autores, el ejemplo que tienen es de cheque, porque era el título de crédito más común que se protestaba. Vuelvo y repito, desde el 2020, yo no creo, bueno, tal vez sí han habido, pero no creo, la verdad es que, ¿quién va a llamar ahora a un notario a gastar, porque ese es un gasto de los honorarios del notario, en el protesto de un cheque, cuando basta la anotación que el banco me hace, ¿verdad? Bueno, entonces, no sé si tienen alguna duda en lo que yo voy a pasar aquí primero para que tomen captura ahí, por favor. En lo que resuelvo dudas. Adelante, Gerson. Buenas noches, licenciado. Gracias. Solo quería preguntarle con respecto a la tarea. Me acuerdo que había comentado que en la parte de la definición había que colocar dos definiciones, ya sean de dos autores y una personal. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Está en lo Ok, correcto. gracias. Bueno. Adelante, Enrique. ¿Qué tal, y buenas noches? Buenas noches. Perdón. Claro, porque de tomo no tiene de otra, Enrique, no va a encontrar. No va a hallar. Entonces, aquí es de abogados así, buzos, sancarlistas, ¿verdad? No encuentro de ese, pues lo hago, lo acoplo. Así lo va a tener que hacer. Y así lo van a tener que hacer todos, porque no hay, es que
Bueno, de repente si hayan vaya muy negativo, va, pero esa es la salida que podemos para servirles. Y buenas noches, mucho Licenciado, gusto, le Buenas noches, saluda César. César. Gusto Ay, saludar. ay, igualmente, Lick, perdón que le hable así, pero viera que estoy en cama. No tenga Lick, pena. cuando me toca, a mí el tema que me tocó fue la de Ventura. Yo me acuerdo que en la clase dijeron algo sobre ese título, porque yo me acuerdo que era muy extenso. ¿Con qué título es el que podemos complementar? No, con ninguno, mi ¿O estimado. ando yo perdido ahorita? Sí, no, sí, ahí le toca, o sea, no, ese es el título ese título está bastante completo, ¿no? Ajá. Pero es que ahorita me acuerdo que es de Ventura, pero ay, no, Lick, mejor voy a ver en el perdone, trabajo. buenas noches. Es el número 3. Perdón, permítame, te voy a ver. Yo me recuerdo que el licenciado Alegría sí mencionó que se podía utilizar el acta de protesto de cheque porque iba a ser muy difícil acoplar uno, pero no estoy segura si es para ese que a él le tocó. Sí, es que él lo que indicó es que no, lo que él indicó con relación a los que había que acoplar el cheque son los títulos de crédito que, eh, que no, digamos que no encontraran, que no se encontrara, es que no recuerdo bien qué títulos dijo él, porque eso lo explicó. Yo Mejor, recuerdo que mejor, mejor el miércoles Obligaciones. mejor esas dudas, mejor vamos a dejar en el aire esa duda para no causar confusión. Oye, el miércoles mejor vamos a salir de esa duda, yo lo voy a anotar. Ya está. Bueno, ahí está entonces. Sí, pues ahí está, es cierto, ahí está. Ahí no hay pierde. Muy bien, ¿alguna otra duda? Lick, buenas noches. Buenas noches. Mire, una pregunta. Fíjese que yo noté que hay unos títulos de crédito que se puede mandar solo con el documento. Pero ¿cuáles son esos? Es que está la diferencia de copia legalizada de acta de protocolación del acta notarial de protesto. Pero ¿cuál es cuando no hay protesto o cuando sí hay protesto, se puede, solo con el título de crédito se demanda? ¿O cómo era, perdone? Usted, pero esa es toda la clase. Mire, Sí, disculpe, es que me quedé un poco atrasado. pero todos esa se queda grabada. En conclusión, porque no le puedo explicar todo otra vez, pero en conclusión, los que no se protestan, entonces con el título original usted demanda, los que no se protestan. Y los que sí se protestan, demanda con la copia legalizada. Así sería. Bueno, va, Sí. gracias. Así en conclusión, así bien resumidito. No, es que sí me recuerdo cuáles eran los que, o sea, todos se protestan menos la letra de cambio, creo yo, ¿verdad? Sí, todos se protestan menos la letra de cambio. Ese lo vimos, en la sesión anterior, está grabada también. Sí, eso sí. Lick también hizo alusión al pagaré y que se aplica la misma reglamentación de la letra de cambio. Correcto. Bien, si no hay ninguna otra duda, entonces lo vamos a dejar allí. Perdón que lo interrumpa, yo sí tengo la última duda, perdón. En la parte de la presentación del trabajo dice presentarlo en original y simultáneamente con copia electrónica PDF. ¿Esto va a ser presentarlo, o sea, impreso el 9 de abril, me imagino, o hay que mandar algún correo electrónico, el PDF? Sí, fíjese que el licenciado Alegría explicó eso en la clase. Entonces hay que presentarlo físico y mandarlo también al correo electrónico. Solo que en su momento se va a indicar qué correo electrónico. Ok, gracias, licenciado, muy amable. No tengan pena. Entonces lo dejamos hasta ahí ustedes. Primero Dios, nos saludamos el día miércoles. Que tengan una feliz noche. The recording has stopped.